Hacia finales de los años 90, NSYNC se estaba consagrando como una de las bandas de pop juveniles más importantes de la historia. Justin Timberlake estaba por llegar a la cima, a lo más alto, y durante ese periodo también tendría una relación obviamente con Britney Spears. Lo que muchos no saben es que justo antes de que todo esto pasara, también tuvo una relación bastante polémica y turbia con Fergie. Obviamente todos conocemos a Fergie por Black Eyed Peas, una de las bandas también que más la pegaron en la década anterior más bien. Pero antes de ser parte de Black Eyed Peas, ella también tenía una carrera. Previo a Black Eyed Peas, Fergie era integrante de Wild Orchid. Una vez que ese grupo se disolvió, ahí sí se sumó a Black Eyed Peas y consiguió el éxito que ya conocemos. Pero antes de dar que hablar por la música, estaba dando que hablar por cosas que no eran muy musicales. Para poner un poco las cosas en contexto, tenemos que entender que tanto Fergie como Justin habían entrado a la industria del entretenimiento desde su más tierna infancia. De hecho, los dos habían sido parte de Disney. Justin había participado en el Mickey Mouse Club y Fergie formó parte de Kids Incorporated, dos programas de televisión infantiles de la época, de los cuales salieron infinidad de artistas. Así que podríamos decir que tenían una suerte de pasado en común. De hecho, el haber participado en esos shows les dio a ambos el impulso necesario para saltar a una carrera bastante más grande. La cosa es que el tiempo pasó y cada uno se sumó a su respectiva banda. Fergie empezó a tocar con Wild Orchid, mientras que Justin se sumó a NSYNC. Como todos sabemos, a la boy band de Justin le fue espectacularmente bien. De hecho, muchos dirán que los más grandes han sido los Backstreet Boys, pero eso es muy discutible, es completamente discutible. De hecho, podríamos hacer un video, Backstreet Boys versus NSYNC. ¿Quién es el número uno? Si te gustaría ese video, coméntame por ahí. Pero la realidad es que, en algunos números, NSYNC venció a Backstreet Boys. Lo que pasa es que ellos fueron los primeros de una ola y, digamos, agarraron el podio, se clavaron en el podio. Entonces, para muchos son los primeros, los número uno, pero no necesariamente son los que han tenido más éxito en un momento, ¿no? Pero bueno, es discutible. Justin Timberlake era conocido en todas partes y estaba convirtiéndose en la cara de una nueva generación. Obviamente, a donde sea que fuera, llamaba la atención de todos y de todas, y fue por ese entonces que llamó la atención de una chica que también se dedicaba a la música y que casualmente estaba en el mismo sello discográfico. Estamos hablando nada más ni nada menos, claro, que de Fergie. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Fergie no es un poquito mayor que Justin? Y la respuesta a esa pregunta es, un poquito no, es bastante mayor. Al día de hoy, mientras grabo este video, Fergie tiene 48 años, mientras que Justin tiene 42. Y por ese entonces, si tenemos en cuenta que corría el año 1997, Fergie tenía 23 años y Justin Timberlake tenía apenas 16. Salir con un menor de edad es algo que nadie debería hacer, básicamente porque es un crimen en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, y después porque simplemente no da que una persona adulta se esté acostando con adolescentes. Está mal por cualquier lado que se lo mire, y acá podemos hacer todos los debates que quieras, pero lo normal sería que no lo hagas, sería lo normal, y menos si tenés una imagen pública donde esto puede salir a la luz y se acaba tu carrera. Pero en resumidas cuentas parece que esto nunca se lo avisaron a Fergie. Una cosa importantísima que hay que aclarar antes de continuar: hay algo que es muy normal en la industria, no solo de la música sino del entretenimiento en general. Si bien está muy oculto, digamos, es algo que también se sabe, y cuando alguno puede estar en algunos ámbitos se da cuenta que a fin de cuentas todas esas cosas que se rumorean terminan siendo verdad. ¿A qué me refiero? A que muchos hombres, generalmente mayores o en una posición de poder, terminan abusando de este poder, ¿no?, para aprovecharse de niñas mucho más jóvenes. Lo que muy poco se habla es de la cantidad de mujeres en posiciones de poder que hacen lo mismo, porque claro, también pasa. Y Fergie es la prueba viviente de eso. También hay que decir que esto pasó en un momento bastante extraño en el mundo. En los 90 era como que todo daba igual. Si alguien cometía un crimen, era casi como un chiste. Si alguien salía con alguien que no tenía que salir, también se tomaba como chiste o algo por el estilo. Pero bueno, que las cosas se tomaran a la ligera no quiere decir que estuviesen menos mal. La cosa es que a día de hoy la gente sigue sin hablar de esto. Como dijimos antes, casi nadie sabe que Fergie salió con Justin, y muchos piensan que el primer amor o el único gran amor en aquellas épocas de Justin fue Britney Spears, pero la verdad es otra. De hecho, hace tan solo unos años Fergie fue como invitada al programa de Andy Cohen y le preguntaron sobre esto, y la verdad es que su reacción fue un poco rara. What the best and worst part of dating Justin Timberlake was? It wasn't all that serious. It wasn't? Am I allowed to pass on this?
Yeah, you can play Plead Fifth. Fifth. Yes. All right. Thank you very much. Se puede ver en esa entrevista cómo la cara de Fergie cambia automáticamente cuando le hacen esa pregunta. Pasa de estar riéndose, de estar pasándola bien, a ponerse totalmente seria, pero por sobre todo incómoda. Quizás porque no quiere que nadie sepa que estuvo saliendo con alguien que tenía menos de 18. Y la realidad es que podría haber contestado cualquier cosa para salir del paso, pero la incomodidad que se puede ver en su cara responde por sí sola. No estaba esperando que le pregunten eso. Lo más curioso de todo es que hace unos cuantos años ella admitió haber salido con Justin, pero eso fue en una época donde la cancelación no estaba de moda. Fue para 2006 en donde le dijo a la revista Cosmopolitan que había salido con Justin cuando estaba pasando por una etapa en la que le gustaban los chicos malos. Quizás tendría que haber dicho adolescentes menores de edad, pero bueno, para ella era un chico malo. Aunque lo único que de verdad era es un chico. La mala técnicamente era ella. También contó que una amiga suya estaba saliendo por ese entonces con Jay-Z, el otro miembro de NSYNC, así que por eso ella empezó a acompañar a su amiga a los ensayos de la banda y parece que ahí sucedió todo. De hecho, contó que comenzó a salir con él y que incluso se fue de vacaciones con Justin a Hawái, pero parece que unos años después se arrepintió de haber contado eso y en la TV dijo que no fue nada serio. Quizás en realidad se dio cuenta de que lo realmente serio era haber salido con alguien de su edad. No hay muchísimo material de todo esto porque, como sabemos, ni ella ni mucha otra gente de la industria quiere que esto trascienda, pero sí hay algún material en donde se la puede ver junto a NSYNC en los ensayos de la banda. En estos videos se la puede ver a Fergie mucho más joven y vistiendo una camiseta roja. También es cierto que este tipo de cercanía se da mucho en la industria. Después de todo, no sería la primera vez que dos artistas salieran juntos. Esto pasó miles de veces y siempre se encontró la manera de sacarle un rédito económico. Pensemos por ejemplo en parejas como Justin Bieber y Selena Gómez, o después Shawn Mendes y Camila Cabello, o por qué no justamente Justin Timberlake y Britney Spears. Así fue que en el sello discográfico se enteraron de que Fergie estaba saliendo con Justin y muchos lo celebraron. A unos cuantos les pareció una idea muy interesante, de la cual podrían llegar a sacar algún tipo de dinero o rédito, aunque hubo algunos a los que no les pareció tan buena idea y uno de ellos fue Lou Pearlman. Lo más curioso del que se sorprendió con todo esto y dijo esperen, es que Lou Pearlman es uno de los peores tipos, ha sido de los peores tipos de la industria musical por lejos. Hay un videito en este canal, un poco viejo, sobre ese hombre. Deberíamos hacer una versión nueva, porque de hecho, repito, es quizás el peor tipo, o uno debe estar en el podio, de los que han pasado por la industria de la música. En resumidas cuentas, cuando el tipo se enteró, casi se vuelve loco. Lou sabía perfectamente que Fergie estaba pasando por un problema de adicciones bastante complicado y que no era una buena influencia, pero por sobre todas las cosas sabía perfectamente que ese tipo de influencia podía llegar a echar a perder su principal proyecto, que era ¿cuál? Claro que sí, NSYNC. Y como había gastado muchísimo dinero y energía en ese proyecto, no estaba dispuesto a que esa pareja lo arruinara todo. Así fue que usó todo su poder de influencia para terminar con la relación y a la larga parece que le dio resultado. Recordemos que para el momento en que esa pareja se formó, NSYNC estaba comenzando a despegar y tan solo un par de años después estaban en la cima, en lo más alto. Así que Lou Pearlman sabía perfectamente que no tenía que perder ni un segundo de su tiempo en pensar en una nueva etapa de Justin solista, ni tampoco en que se fuese a perder el tiempo por ahí con Fergie. Y digamos que en cierta medida el tiempo le dio la razón. También hay que decir que fue un turbio que los estafó a todos y en esa el tiempo no le dio la razón, pero bueno, esa es otra historia. A día de hoy parece que Fergie quiere fingir demencia sobre haber salido con Justin. Parece que no quiere que nadie sepa que salió con un chico menor de edad, incluso cuando ella misma lo confirmó a los medios hace años. Pero bueno, a pesar de que no quiera, hay que contarlo. Eso es lo que hacemos en este canal. Fergie hizo algo que no se debe, algo que no debe hacer ninguna persona adulta, y por más que sea una estrella súper famosa, lo que hizo sigue siendo ilegal en el sitio en el que lo hizo. Repito, en el sitio en el que lo hizo, porque si en Constantinopla no es ilegal, bueno, podemos tener otro debate moral, pero en este caso, donde lo hizo, era ilegal. Fin de la historia. Contame por ahí abajo por qué crees que esto no se cuenta, por qué crees que esto se oculta, por qué... es obvio, pero contame vos tu opinión por ahí abajo. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, donde hablamos de todo. Paz.